Hola, ¿qué tal? Después de lo que vimos en la última clase que explicamos que era el cimacio, ¿recuerdan? Un cimacio sin control. Si ven en la pantalla, explicamos esto, ¿no? Que era la forma del cimacio, el perfil. Teníamos, para entender este criterio de diseño que es de la USBR, es dividir desde la cresta, tomándolo como origen, en cuatro cuadrantes. Y positivo, bueno, X positivo, Y positivo, X positivo, Y negativo, X y Y negativos, y acá X negativo y 10 positivo. Y teníamos eh, todas estas variables. Aquí les decía que estas líneas se movieron. Realmente lo que se tiene que hacer es esto, bajarlo, ¿no? Tantito. Eh, H0 es el perfil del agua ya cuando se va acercando y baja un tanto el perfil, y H0 mayúscula es aguas arriba del cimacio antes de que se acerque y que todavía el agua o el perfil del agua no empieza a adoptar la forma del cimacio. Y la diferencia entre H0 mayúscula y H0 minúscula es HA, ¿sí? Es esa pequeña variación de nivel o de profundidad. Ya habíamos visto que tenemos otras variables. Tenemos obviamente el origen encima de la cresta. Tenemos que encontrar un punto X, Y, que es este punto que está aquí. ¿Vale? En este punto es donde termina el cimacio. Técnicamente el cimacio se divide en varias partes. Por ejemplo, el fondo del canal de llegada, el paramento, que este paramento puede ser vertical, como está aquí, o con un talud o una pendiente. Las curvas R1 y R2, esas curvas están en función de variables como la H0, como el caudal, etcétera. Y esas curvas unidas forman esta curvita de acá, ¿sale? Luego viene la cresta, que es la parte más alta, y a partir de la cresta inicia lo que se define como la forma del cimacio, ¿no? Esta línea curva, ¿ok? Y después de esta parte de aquí viene la rápida, ¿sale? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes, obviando la cresta, ¿no? En esas seis partes, cada una, esta pues se calcula en función del canal de llegada, tiene una pendiente, en función del caudal, el paramento también. Sin embargo, eh, el cálculo de esta curva está en función de un radio 1 y esta otra en función de un radio 2, que también lo vamos a calcular. La rápida va en función de una pendiente, y esta curva que tenemos acá se calcula con la ecuación que define la forma del cimacio. Es esta que estoy señalando aquí. ¿Vale? Para calcular todos estos elementos debemos de tomar en cuenta todo esto que se marca aquí. La distancia que hay desde la cresta hasta el paramento se le llama XC en horizontal, y en vertical desde la cresta hacia donde inicia el paramento es YC. Tenemos la altura del paramento, obviamente los radios R1, R2, el punto X y Y. Este punto, este punto nos indica dónde termina el cimacio y empieza la rápida. Tenemos también la carga de diseño y otras variables que iremos viendo. Entonces, el ejercicio que vamos a empezar es este que nos dicen acá, que nos piden diseñar un cimacio sin control utilizando el criterio de la USBR con las condiciones siguientes, y nos dan el gasto de diseño en Q0 o QO igual a 6.500 metros cúbicos, la carga de diseño, que es H0, igual a 21 metros, el coeficiente de descarga C igual a 1.92, la longitud efectiva de la cresta, ¿sale? Que es L igual a 35.18, el paramento aguas arriba es vertical, las coordenadas de la cresta en metros sobre el nivel del mar, la elevación del piso del canal de llegada,
y la pendiente de la rápida. Estos son los datos de inicio y nos dan aquí el esquema, ¿no? Si ven, tenemos la elevación del canal de llegada, tenemos la elevación de la cresta y tenemos este punto de la cresta que es 205.500. Y obviamente para diseñar esta parte, que es la de la fórmula que les enseñé antes, esta, ¿ok? Necesitamos conocer qué son las variables K y N. Para eso vamos a utilizar otro documento aquí. Ok, en este documento tenemos, de la fórmula tenemos las dos constantes, K y N. Esas constantes dependen del talud, del paramento. ¿Se acuerdan? El paramento es esta parte de acá. Entonces, ese paramento puede ser vertical o puede tener cierta inclinación. Por ejemplo, puede ser una relación 1-3, ¿se acuerdan? Horizontal, vertical, 2-3 o 3-3. Dependiendo de la inclinación que tenga, es la curva que vamos a utilizar aquí para obtener esa constante K. Y la constante N, que es la gráfica de acá abajo, también depende del paramento. Si es vertical, utilizamos la primera curva. Si tiene cierta inclinación es 1-3, dependiendo de la relación que tenga, utilizamos cualquiera de las otras. Entonces, para utilizarlo, lo que tenemos que hacer es, obviamente, saber el paramento, si es vertical o si tiene cierta inclinación, y además esta relación, que es HA entre H0 mayúscula, ¿sale? Es decir, la diferencia entre H0 mayúscula menos H0 es igual a HA sobre la carga de diseño, que es H0 mayúscula. Entonces, obteniendo esta razón, ¿vale? O obteniendo el cociente, buscamos el valor que nos dé en X, en esta parte, aquí, y cortamos con la gráfica. En este caso, si tuviéramos un valor de 0.12, por ejemplo, lo encontramos, está aquí, y cortamos en la gráfica. En este caso es vertical, sería aquí. Entonces tenemos un valor de, leemos el valor ya sea a la izquierda o a la derecha, sería como 0.50, sí, por ahí más o menos. Y en el caso de la n es parecida. Tenemos acá la relación, es esta misma HA sobre H0. Punto 12, cortamos en el vertical, que es esto, y sería 1.83, ¿no? Y ese sería el valor de K y N. Pero, la pregunta aquí es, de esta fórmula que tenemos acá seleccionada, conocemos a H0. Obviamente no conocemos ni K ni N. La otra variable es H0, que ya la conocemos, que es una constante. Y aquí, si ven, tenemos valores de Y y de X. ¿Qué valores van a ser Y y X? Bueno, Y y X van a ser puntos o coordenadas. Por ejemplo, si aquí es la cresta, y como dijimos hace rato, esa ecuación es para calcular esta curva de acá, ¿vale? Entonces lo que necesitamos hacer es, primero, en la ecuación, darle valores de X y de Y, es decir, en la ecuación utilizar puntos. ¿Cuáles puntos? Yo lo que recomiendo en un principio, para hacer las primeras aproximaciones, vamos a usar, como les dije en clase, este origen encima de la cresta como el punto de inicio. Entonces vamos a omitir si tiene unas coordenadas en metros sobre el nivel del mar. Vamos a decir, para facilitar el cálculo, que este punto es 0,0. Entonces, si es 0,0, vamos a empezar a darle, al final, esto es una línea, y como ustedes saben, desde la secundaria esta línea
está formada por varios puntos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar y de aquí, ¿ok? Y sabemos que nos vamos a mover en esta dirección en X. Entonces lo que tenemos que hacer es darle un punto en X para que me arroje 1Y. O sea, un punto en Y. Si le pongo, para que no se determine, un valor de 0 en X, ¿sale? Porque estamos en la cresta. Si ven, es 0. Todo esto se vuelve 0. Si despejo acá se vuelve 0. Entonces el valor de Y es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si le doy un valor vamos a ir de punto 1 en punto 1, ¿no? De punto 1, entonces el valor de X sería punto 1 sobre H0 elevado a la N por menos K, y si ya despejamos Y, sería todo esto multiplicado por H0 mayúscula, y me daría el valor de Y. El valor de Y, ¿qué característica debe tener? Obviamente debe ser un valor igual. Si estamos trabajando con punto 1, el valor de Y no voy a esperar que me dé un valor muy grande, debe ser algo similar, ¿no? Pero la principal característica es que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir hacia abajo. O sea, vamos a trabajar en el cuadrante 2 que habíamos definido desde un principio. Entonces, todos estos valores de X van a ser positivos y yo puedo ir dándole incrementos de punto 1 en punto 1, ¿sale? Para que la gráfica a través de a través de la fórmula me arroje valores de Y, todos negativos. Si ven, esta parte del semestre toda está en el cuadrante 2, entonces todos los valores de X van a ser positivos y todos los valores de Y van a ser negativos. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta este punto. Sin embargo, ese punto, les voy a dejar un video, el siguiente, la continuación de donde se explica cómo se calcula este punto de acá. Entonces, por ahora, vamos a darle valores acá con incrementos de punto 1 desde 0 hasta, póngale 3, hasta 3. ¿Para qué? Para que si programan esta fórmula en Excel, les van a dar valores de Y negativos, como ya dije, y los van a graficar hasta 3. Ven el siguiente video y ya ajustan al valor que les dé aquí, ¿sale? Y con eso terminaríamos digamos, esta parte del diseño del CIMAS. Nos faltaría luego en Excel. Obviamente todo esto yo les aconsejo que lo vayan programando en Excel, que sea casi automático, es decir, nada más meter los valores iniciales y que les arroje todo. Después vamos a agregar la rápida y después nos vamos a abocar a hacer el diseño de R1, R2, unirlo todo y después todo lo demás. Entonces es como se inicia el cimacio. Entonces si ven aquí tenemos esta ecuación, pero H0 lo conocemos. Yo voy a darle valores desde 0,0, o bueno, desde X0 para que me dé valores de Y. Entonces no hay problema, esos asumo que los conozco. Sin embargo, me faltan las variables K y N. Pero K y N están en función de quién, de HA sobre H0, ¿sale? Pero H0 lo conozco, pero HA no. Entonces dirán ustedes, pues nada más es restar, ¿sí? Pero, pues, ¿quién es H0 minúscula? Entonces es ahí donde viene el cálculo. Si ven, esto está en la presentación. Tenemos esta relación de acá. Ahorita voy a explicar cuáles son. Por ejemplo, ¿cómo llego a esto de aquí? ¿Sale? ¿Qué es la fórmula para calcular HA? Pues simplemente llegamos por mera deducción. A ver, primero, sabemos de entrada esta relación, ¿no? Que H0, o sea, la carga de diseño, H0 mayúscula, es igual a la sumatoria a la suma de H0 minúscula más HA. Entonces, si sé eso, ¿ok? Puedo
despejar de aquí o igualar. HA es igual, minúscula, bueno, ahorita lo cambiamos, es igual a una carga de velocidad que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Qué hacemos acá? Si yo sé que HA es igual a B cuadrada sobre 2G, ¿sale? Y lo que voy a tener en la cresta del cimacio, aquí, si recuerdan sus clases de red de distribución de agua, esta altura es la carga que pasa sobre el vertedor. Entonces, la fórmula que se utiliza para calcular la carga que pasa sobre un vertedor es esta de aquí, que es Q igual a un coeficiente de descarga por H0 mayúscula, que sea la carga de diseño, a la 3 medios. Sin embargo, aquí está escrita de otra forma. ¿Por qué? Porque si bien ustedes se acuerdan, en todas las clases que hemos tenido, siempre el caudal es Q mayúscula, ¿no? Entonces, ahí tenemos una Q minúscula. Esa Q minúscula nos dice lo mismo, el caudal, pero el caudal que pasa por unidad de ancho. ¿Qué quiere decir unidad de ancho? Que es el caudal que está pasando por un metro de longitud efectiva. Si vemos el cimacio así, si ven aquí tenemos un perfil de un cimacio, esto de acá es la compuerta, es circular, bueno, es no circular, pero esférica. Esta también, si ven, esta es la parte que está en contacto con el agua y tiene unos refuerzos acá. Se hacen en esta forma, en arco, es lo que estaba buscando, en arco, porque distribuye mejor los esfuerzos. Entonces esta es una cortina vertedor. Es decir, contiene el agua que está de este lado en el vaso y a la vez vierte el agua cuando la presa está llena. Entonces, viéndolo así de perfil, la longitud efectiva es todo esto, ¿vale? Desde donde inicia el cimacio hasta donde termina. Obviamente, aquí tenemos una separación. Entonces, lo podemos hacer sin contar esto. El diseño es similar. O lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Calculando dos cimacios. Y al final, bueno, ni siquiera calcular, se calcula los dos, se calcula uno y se replica el mismo procedimiento para esto. Nada más que aquí hay que tener en cuenta que el caudal hay que dividirlo entre dos, ¿no? Porque el caudal total es la suma de esto y esto. Entonces, la longitud efectiva es la distancia de este punto a este punto y para trabajar el caudal unitario, si vamos a trabajar, vamos a suponer que vamos a trabajar todo, ¿no? Así. Entonces, el caudal unitario es lo que pasa no en toda la longitud efectiva, sino, por ejemplo, si eso tiene 20 metros, aquí como como en el problema del ejemplo, estos 20 metros, en estos 20 metros van a pasar, póngale 650 metros cúbicos por segundo. Entonces, si yo lo que quiero saber es el caudal unitario, es divido los 650 entre 20 y ¿qué voy a hacer? Voy a obtener unas nuevas unidades que serían, vamos a escribirlas, serían metros cuadrados sobre segundo, que al final del día esos metros cuadrados sobre segundo no son más que metros cúbicos sobre segundo sobre metro, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto caudal está pasando? O sea, metros cúbicos sobre segundo en un metro. Por eso es el caudal unitario. Entonces, es este de acá. Entonces, la fórmula de aquí, originalmente, si es el caudal total y no el unitario, es el coeficiente de descarga por HD. La carga de diseño elevado a 3 medios, perdón, 3 medios por L, que es la longitud. Eso en el caso de que no fuera el caudal unitario, ¿no? Entonces,
como en este caso es el caudal unitario, se divide esto, vamos a escribirlo, sería Q entre L, ¿no? Es igual a C por H0 a las 3 medios por L entre L, ¿no? Entonces, si lo desarrollamos más, el caudal es B, ¿no? Por A entre L, igual a todo lo demás, ¿no? Ahora, si lo desarrollamos más, el ancho, el área, por la longitud entre L y todo lo demás, ¿no? Total, que al final va a ser ¿qué? B por el ancho por, no es que se elimine, sino que se vuelve 1, es igual a C por H a la 3 medios. Entonces, si esto se vuelve a escribir, queda como eso es B por A por A es igual a C por H a 3 medios. Entonces, esto ya es el caudal unitario. Esta. Entonces, tenemos esa ecuación. Ahora, si Q es igual a B por A, ¿sale? Y esto lo pasamos al caudal unitario, todo lo que acabamos de hacer antes, el caudal unitario sería la velocidad, ¿sale? Por el ancho, ¿no? Acuérdense, aquí es Q minúscula. No, ahí está. Entonces, si despejamos de aquí a B, nos va a quedar B es igual al caudal unitario entre el área, ¿sale? Pero el área, hablando del vertedor, es todo lo que pasa desde aquí para arriba, ¿sale? Es más, desde abajo, desde el paramento hasta la carga que tenemos acá arriba. Es decir, sería P, esta altura P, más la carga que tenemos arriba de la cresta. Entonces, eso es igual al caudal, ¿sale? Entre ese ancho va a ser la longitud del paramento, ¿no? Más la carga que está de aquí hacia arriba. Ya no es H0 mayúscula, es H0 minúscula, ¿no? Entonces sería H0. ¿Sale? Entonces de ahí sale esta otra ecuación. Entonces tenemos estas ecuaciones. ¿Sale? Y ahora sí, ¿quién me va a relacionar todo esto? Ahora sí, la carga de velocidad. La carga de velocidad es h igual a velocidad al cuadrado entre 2g. Si sustituimos todo esto, entonces va a ser h es igual a la velocidad, sería esta velocidad de acá, q sobre p más h0, pero como aquí está al cuadrado, esto es q al cuadrado. Esto de acá es velocidad, ¿no? Y 2g, pues es la 2g de la fórmula. Entonces, aquí ya relacionamos h0, que es una incógnita, y ha. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente resolver las ecuaciones. Como sé que esta ecuación de aquí relaciona las dos y tengo a h0, lo que hay que hacer es sustituir esta ha aquí. Todo queda en función de h0, obtengo h0, ¿sale? Y luego despejo simplemente de esta misma fórmula. Sería ha es igual a h0 menos
H0 minúscula. Entonces ya obtendría HA y ya podría usar estas gráficas para poder utilizar la fórmula de la forma de estimación. Entonces, ¿qué se espera que hagan? Que grafiquen con los nuevos valores o más bien no los nuevos, con los valores de K y N, den valores a X para que les dé los valores de Y y grafiquen esto en Excel, ¿no? Entonces, estos son constantes, esta H0 es constante, N es constante, H0 de este lado es constante, despejan y le dan valores a X desde 0 y les va a arrojar valores de Y grafican esto. ¿Vale? Ese sería el objetivo de esta parte 1 y les comparto la parte 2 para que continúen con el problema.